La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Y es noticia que acabamos de conocer. Esquerra Republicana consultará a sus bases qué hacer ante la investidura catalana. Esto es una noticia muy importante porque significa que Esquerra, a diferencia de lo que han dicho durante toda esta semana, Esquerra se abre a terminar negociando una investidura de Salvador Illa, que es el único que tiene los votos suficientes en caso de que Esquerra entre en la ecuación. A partir de ahí, ¿qué van a votar las bases de Esquerra? ¿Es bueno o es malo para los intereses del PSC que voten las bases de Esquerra? Pues ya lo veremos, porque por un lado uno puede pensar intuitivamente que las bases de Esquerra, muy tocadas anímicamente por el mal resultado electoral, cabreadas, decepcionadas, pues lo último en lo que se van a poner a pensar es en investir a Salvador Illa, en un ejercicio de responsabilidad institucional. Pero al mismo tiempo esas bases de Esquerra estarían dispuestas a votar por un bloqueo que derive en un adelanto electoral, una repetición electoral en la que puedan terminar de estrellarse, ahora que ya no tienen ni candidato porque Pere Aragonés ha dicho que no. Bueno, pues lo veremos. De momento la noticia es que Esquerra consultará a sus bases qué hacer ante la investidura, que ya es un cambio respecto a la postura de cerrazón total que el partido mantenía durante esta semana. Martí Rodríguez, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Aimar. Sí, hace apenas unos minutos el partido ha enviado un comunicado en el que explica que la Ejecutiva Nacional del partido ha decidido trasladar a la militancia la responsabilidad de decidir la posición de Esquerra con respecto a la investidura. Por ello, el partido celebrará una consulta con todos los militantes que será electrónica y de la que no sabemos todavía la fecha. De esta manera serán las bases del partido las que decidirán si su formación debe facilitar una investidura de Salvador Illa, si debe apoyar la difícil reelección de Carles Puigdemont o si opta por la repetición electoral, un escenario que fuentes del partido aseguran que sería el peor para ellos porque podrían obtener un resultado todavía peor. El partido ha precisado en todo caso que primero hablará con los partidos que quieran dialogar con ellos y que será tras ello cuando consultarán a la militancia qué debe hacer la formación. La Ejecutiva también ha decidido que sea Marta Rovira, la actual secretaria general, quien represente la opción votada por la militancia y en base a ella negocie la investidura con el resto de partidos. El comunicado llega tras una semana convulsa en la que han anunciado su abandono de la política tanto el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, como la propia Marta Rovira, que negociará la formación del nuevo Parlamento y del próximo presidente como último servicio al partido. Hoy el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha descartado tajantemente la posibilidad de investir a Puigdemont. Es lo que venían repitiendo los socialistas casi desde la noche electoral, pero hoy lo ha certificado muy rotundo Sánchez en La Sexta. Eso está completamente descartado. Él quería ganar las elecciones, quería sumar una mayoría parlamentaria independentista en el Parlamento de Cataluña y no ha logrado ni una cosa ni la otra. Le costará más o menos tiempo, pero al final la realidad es la realidad y es que no le dan los números para ser elegido presidente. Hombre, puede hacer como el señor Feijóo y es todavía a día de hoy considerarse el presidente legítimo de España, decir aquello de que no es presidente porque no quiere, pero creo que los números son los que son. Todos los caminos al final conducen al mismo protagonista, que es el ganador de las elecciones y que es Salvador Illa. Tenemos por delante un fin de semana de subida de las temperaturas. Jordi Carbó, buenas tardes. Buenas tardes, y todavía algunas tormentas. De hecho, ahora mismo descargan en el norte de la península, en el interior. Irán desapareciendo a medida que avance la noche y mañana, ya a primeras horas, chubascos en Galicia y en Cataluña durante la tarde. De nuevo, en cualquier punto del interior peninsular de la mitad norte, pues estas tormentas, que si son generales donde se presenten, pueden descargar con intensidad. También, a partir de mañana, la tarde del domingo igualmente, algunas primeras tormentas donde más falta hace que llueva en nuestro país, en el interior de la Comunidad Valenciana, también de Murcia. Las temperaturas, como decíamos, serán más altas las máximas. Aún así, durante las noches y las mañanas todavía hará un poco de frío. Hay media hora 25 deportes. Jesús Gallego, buenas tardes. Buenas tardes. Vuelven las dudas sobre la continuidad de Xavi Hernández en el Barça la próxima temporada. Su distanciamiento con Laporta provoca nuevos movimientos en la directiva para estudiar el cambio de entrenador. También hablaremos de la lesión de Isco, que se confirma tiene una fractura en el peroné y lo aleja definitivamente de la lista para la próxima Eurocopa. Y en Fórmula 1, entrenamientos libres del Gran Premio de Imola. Primero Leclerc, Sainz ha sido sexto, Alonso décimo. Empieza hora 25. Shani Luke, Amit Busquila, en Itzhak Lerenter.
Son los nombres de los 3 rehenes israelíes cuyos cadáveres asegura haber recuperado hoy Israel de túneles de la Franja de Gaza. 3 rehenes que, según el relato israelí, fueron asesinados por Hamás el mismo día del atentado, el 7 de octubre, en el festival que asaltaron los terroristas. Se llevaron sus cuerpos y los israelíes aseguran haberlos encontrado ahora en túneles de Rafah. Victoria García, buenas tardes. Buenas tardes, Aimar. 2 chicas de 28 años, una de ellas germano-israelí y un hombre de 53. Los 3 estaban en el Festival Musical de Nova del 7 de octubre y murieron entonces a manos de Hamás. Lo decía el portavoz del ejército hebreo, el coronel Hagari. Los asesinaron, los mataron, los asesinó Hamás en ese festival y luego se llevaron sus cuerpos dentro de la franja para contabilizarlos como rehenes en las negociaciones. Netanyahu ha dado el pésame a las familias, ha prometido acabar con Hamás y recuperar para Israel lo que se merece. Hoy ha llegado el primer cargamento de ayuda humanitaria a la franja por el muelle que ha construido en apenas un mes el ejército de Estados Unidos con la ayuda de británicos. Estos últimos son los que han entregado centenares de tiendas de campaña y llegarán más en los próximos días. Hoy también se ha producido la comparecencia de Israel en el Tribunal Internacional de Justicia para responder a las acusaciones de Sudáfrica, que ha pedido a la Corte medidas contundentes, sancionadoras contra el gobierno de Netanyahu por el genocidio en Gaza. Israel niega que haya genocidio y ha pedido a la Corte que no se extralimite. El organismo internacional de justicia acaba de emitir un comunicado diciendo que no se dejará intimidar por Israel en sus decisiones. Gracias, Vicky. El gobierno español retrasa el reconocimiento de Palestina como Estado. No va a hacerlo el próximo martes. El Consejo de Ministros del día 21 de mayo no será el foro en el que se reconocerá a Palestina como Estado. Esa fecha, la del 21 de mayo, la desveló la televisión pública irlandesa, porque en principio va a ser un reconocimiento de varios países a la vez, Irlanda entre ellos, y lo confirmó después Josep Borrell, el jefe de la diplomacia europea, cuando le preguntaron en Radio Nacional si a él le constaba ese día, el 21 de mayo. Me consta porque me lo ha dicho el ministro Álvarez, y me consta porque el gobierno esloveno ha aprobado ayer un decreto que va a someter a la aprobación del Parlamento en la misma dirección. Así que si lo que dice Borrell es cierto, Álvarez le confirmó la fecha del 21 de mayo, pero hoy Pedro Sánchez ha asegurado que no será el 21 de mayo, cuando se reconozca el Estado palestino. ¿Qué ha pasado para ese cambio respecto a los planes iniciales que desveló Borrell? Dice Sánchez que quieren esperar a que se sumen más países. Guillermo Lerma, buenas tardes. ¿Qué tal, Aimar? Buenas tardes. La Moncloa recuerda que nunca se confirmó de forma oficial que el reconocimiento de Palestina se fuese a hacer el próximo martes. Es cierto que el gobierno trabajaba con esa fecha para dar el paso diplomático, pero nunca se anunció de manera definitiva. Así que en el equipo del presidente restan importancia a los plazos y mantienen el compromiso de que la decisión se aprobará en los próximos días. El retraso, insisten, se debe a que España quiere hacerlo de manera coordinada con otros países. Lo ha dicho el propio Pedro Sánchez en su entrevista en La Sexta. El retraso lo es porque estamos coordinándonos con otros países para poder hacer una declaración y un reconocimiento conjunto. Y por tanto, bueno, yo estoy a la espera este fin de semana de estos últimos detalles. La intención del presidente es anunciar la fecha definitiva el próximo miércoles en la comparecencia que se va a celebrar en el Congreso de los Diputados para informar, entre otros asuntos, de los contactos internacionales para el reconocimiento del Estado palestino. Así, el Gobierno habrá informado al Parlamento antes de dar el paso en el Consejo de Ministros. Y un grupo de los universitarios que estaban acampados desde hace días en el campus de la Complutense de Madrid contra el genocidio en Gaza ha ocupado esta tarde el edificio del vicerrectorado. Están ahora mismo allí dentro. Javier Carrera, última hora. ¿Qué tal? Buenas tardes. Son varias decenas de estudiantes que han irrumpido en el edificio donde precisamente sus portavoces estaban reunidos con los vicerrectores de las universidades públicas madrileñas. Una reunión que se ha tenido que suspender. Allí permanecen todavía reclamando la ruptura de relaciones con Israel y coreando cánticos en favor de Palestina. En la zona hay varios agentes de la policía municipal, pero fuentes policiales aseguran que ellos no pueden entrar al no estar cometiéndose ningún delito y que tan solo procederían al desalojo si el rectorado lo reclama. De momento, desde el centro universitario no se han puesto en contacto con ellos. En el último año ha aumentado un 12% el número de mujeres víctimas de violencia de género a las que se les ha tenido que proteger con órdenes judiciales o medidas cautelares hacia su agresor. 36.000 mujeres en total en esa situación. Y también aumenta el número de menores que están pasando por lo mismo, con órdenes de protección. En este caso el incremento es incluso mayor, un 32% en un año. Son 1.800 niños y niñas.
Le hemos preguntado por estos aumentos a la fiscal de violencia de género, Teresa Peramato, que aunque sea contraintuitivo, cree que es una buena noticia, porque no supone que haya más violencia contra las mujeres, sino que cada vez se denuncia más, que se denuncian cosas que antes no se denunciaban. Marina Fernández, buenas tardes. Buenas tardes. Primero, los datos. Son 1.816 niños y niñas con algún tipo de medida de protección por violencia machista y en 8 de cada 10 casos el hombre denunciado es el propio padre. Hay un número mayor de víctimas, un número mayor de medidas cautelares, pero es porque se denuncian más, se están incrementando las denuncias y eso es buena noticia al final, que las mujeres denuncien y que no soporten la violencia. Lo explica Teresa Peramato, fiscal de violencia sobre la mujer. Este es el análisis experto. Esto explica el aumento de menores víctimas de violencia machista, dice, en las estadísticas del INE, y también el de mujeres, 36.582, un 12% más que en 2022. En cualquier caso, Peramato insiste en que hay que mejorar la protección de los hijos y las hijas en casos de violencia de género. Sobre todo estamos siendo muy proactivos a la hora de que se adopten medidas cautelares de naturaleza civil que impidan el contacto de esos niños con los progenitores, como el no establecimiento del régimen de visitas o la suspensión del que previamente existiera. 60 menores han sido asesinados en España desde 2013 por violencia machista. Por ir más allá de los datos, los nombres: Elisa y Larisa, de 2 y 4 años. Su padre las envenenó en Almería hace hoy 2 meses. Y en Madrid la policía está investigando si a una niña de 13 años la han violado 2 jóvenes usando algún tipo de droga. Ella, la víctima, conoció a través de redes sociales a uno de los chicos de 17 años. Fueron a una casa, ella se negó a que le diera un beso y a partir de ahí dice que no se acuerda de nada. Este es el relato que hace ella, a la que encontró un vigilante en una parada de metro llena de lesiones y moratones. Radio Madrid, Alfonso Ojea. La Unidad de Atención a la Familia y a la Mujer, la UFAM, de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, investiga esta violación. La víctima tiene 13 años y fijó una cita por redes sociales con un chico al que no conocía y que tiene 17 años de edad. Esa cita se transformó en una agresión sexual con el uso de drogas que llevaron a la menor a la sumisión química. No recuerda qué sucedió en esa vivienda del madrileño barrio de Vallecas el martes pasado, solo que también en la casa había otro joven. Después perdió la consciencia tras ingerir una bebida y cuando despertó presentaba numerosas lesiones en sus genitales, así como diversos moratones por todo el cuerpo. El chico con el que se había citado la acompañó tras despertar a una estación de metro cercana y le conminó, la obligó a guardar silencio. Luego desapareció. Los agentes de la policía buscan a este joven y no hay dudas de que va a ser detenido en las próximas horas. Primero, porque su perfil en redes sociales es público y segundo, porque se conoce la dirección de la vivienda. Hora 25. Con Aimar Bretos. Está en España Javier Milei, el presidente argentino, que va a estar 3 días en nuestro país. Es su primer viaje desde que llegó a la presidencia, su primer viaje a España. Viene en avión oficial, todo con cargo al Estado argentino, pero no se va a reunir ni con Pedro Sánchez ni con el rey Felipe VI. Milei no tiene hueco para las autoridades españolas en su primer viaje a España. Para quien sí tiene hueco, y mucho además, es para Vox, para Santiago Abascal. Se va a reunir con él mañana y el domingo va a asistir a un acto que ha organizado Vox en Vista Alegre para presentar su candidatura a las elecciones europeas. Milei, por cierto, se ha agendado también para este fin de semana un encuentro con un grupo de empresarios, con inversores que tengan dinero metido allí en su país, en Argentina. ¿Cómo justifica el gobierno argentino irse de España sin una reunión con las autoridades? Dicen que va a volver en junio y que entonces ya sí se reunirá con el rey y con el presidente del gobierno. Ahora mismo Milei está presentando su libro en Madrid, en la sede del periódico La Razón. Allí está el periodista de la SER, Alejandro Becerra. Buenas tardes. ¿Qué tal, Aimar? Buenas tardes. Milei ha llegado hace escasos minutos aquí a la sede de La Razón bajo importantes medidas de seguridad. De hecho, los periodistas no hemos podido hacerle preguntas a su llegada a la sala. El auditorio se ha fundido en aplausos entre las personalidades políticas más destacadas. El líder de Vox, Santiago Abascal, a quien Milei le ha sorprendido incluso su presencia, la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y también el político Ramón Tamames. Milei ha aterrizado esta mañana en España y su primer acto ha sido la presentación de su libro, donde contiene un repaso de su vida política y de su ideología. Dijeron que no íbamos a poder pasar las PASO, que era un mínimo de 2% de los votos. Después dijeron que íbamos a perder contra el voto en blanco. Después dijeron que la izquierda nos iba a llenar de goles y terminamos sacando el 17% de los votos
Y ahí, digamos, una idea brillante de mi hermana, que es, para mí los impuestos son un robo. Entonces, como los impuestos son un robo, digamos, o sea, yo no podía ser cómplice de eso. Milei todavía sigue hablando, desplegando su ideología anarcocapitalista. Es la primera vez, como dices, que Milei viene a España como presidente de Argentina. No tiene previsto reunirse con Sánchez ni con el rey. Eso sí, participará en la cumbre ultra de Vox este fin de semana. Hora 25. Aimar Bretos. El gobierno ha encargado una investigación sobre el nuevo rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, por hinchar su currículum con trampas durante años. Según ha ido publicando el periodista Manuel Ansede en El País, este hombre, Corchado, se ha citado a sí mismo miles de veces en sus publicaciones y ha obligado a trabajadores a que citen sus estudios. Artimañas con las que ha conseguido aparecer como uno de los científicos más citados en distintos rankings. El Ministerio de Ciencia ha pedido al Comité Español de Ética que lo investigue. Javier Ruiz Martínez. El Ministerio confirma a la SER que lo encargó el pasado 3 de mayo y esa fecha es importante. Un día brillante, con mucha participación, no os puedo decir nada más. Espero que los votos nos acompañen. Porque lo hizo antes de que Corchado se convirtiera en rector de la universidad. Y ya con ganas de empezar a trabajar. Antes de estas palabras, el diario El País había publicado documentos que prueban que para convertirse en uno de los científicos más citados del mundo, había añadido miles de autocitas irrelevantes en sus publicaciones. Hay un artículo en el que en un solo párrafo hay 227 citas a sí mismo. Después de estas noticias hizo un borrado masivo. Sin embargo, la trampa sigue a la vista porque siguen en el caché de una plataforma científica británica y allí el Comité de Ética podrá revisarlos para comprobar si ha habido mala praxis científica. Hora 25 de los negocios, con Aimar Bretos y Jordi Fábrega. Hoy, deuda pública al alza en esta edición express de Hora 25 de los negocios. Y es que el endeudamiento público ha repuntado en estos primeros meses del año, repunta en términos absolutos hasta marcar un nuevo récord, pero también repunta en términos relativos y se aleja, por tanto, del objetivo que tiene el gobierno para finales de este año. Y lo hace justo ahora que vuelven a aplicarse las reglas fiscales en Europa y que todos los organismos dicen que ha llegado el momento de sanear las cuentas, de reducir la deuda, de intentar ganar margen gastando menos para poder tener más cuando vuelvan a venir mal dadas. No podemos olvidar que el único sector de la economía que tiene un endeudamiento superior al que tenía antes de la pandemia es el sector público, ¿no? Es lo que recordaba hoy el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, pocos minutos antes de que el Banco de España actualizara los datos de deuda del primer trimestre y dijera que el año empieza con más endeudamiento. Edu Hernández. Hay un incremento de la deuda en el primer trimestre, tanto en términos absolutos como en términos relativos. Según el Banco de España, en marzo el endeudamiento de todas las administraciones públicas superó el 1.613.000 millones de euros, que es su máximo histórico tras crecer en más de 10.000 millones en los primeros 3 meses del año. Y eso hace que la ratio de deuda suba hasta el 109% del PIB. Ha subido 1,3 puntos en este periodo. Sube especialmente la deuda autonómica, también la del Estado y, aunque menos, también sube la de los ayuntamientos. Hay que recordar que España llegó a tener, tras la pandemia, una deuda del 120% del PIB. Entonces, todos los países dispararon su endeudamiento con la COVID y ahora la bola de deuda es enorme justo en un momento en el que los tipos de interés están más altos y, por tanto, hay que destinar más dinero a pagar esa deuda. Esto no es un problema solo de España. Francia, por ejemplo, tiene una deuda en niveles parecidos a los de España, está en el 110% de su PIB. Italia tiene una deuda muy superior, roza el 140% de su PIB. En el otro extremo, por ejemplo, tenemos a Alemania, con un endeudamiento que supera ligeramente el 60%, que es además ese 60% el límite máximo que fijan las nuevas reglas fiscales europeas. Es un problema, por tanto, que tienen muchos países y que todos los organismos internacionales apremian a solventar. Esto decía la OCDE. Policy action needs to reduce public debt ratios and rebuild fiscal space. Es su secretario general diciendo que los gobiernos tienen que centrarse en reducir la deuda. Y este otro advertía el responsable económico del Fondo Monetario. Fiscal consolidations are never easy, but it is best not to wait until markets dictate
Que es mejor reducir la deuda ahora y no esperar a que sean los mercados los que dicten sus condiciones en forma de intereses más caros. Las previsiones lo que dicen es que en el caso de España, pese a este repunte de la deuda pública en los primeros 3 meses, en el conjunto de este 2024, las previsiones dicen que la deuda va a bajar. De hecho, el objetivo del Gobierno es reducirla hasta el 105,5% del PIB en diciembre, que es una cifra aún muy elevada. Carlos Cuerpo, ministro de Economía. Continuar con la senda descendente de deuda y de déficit y hacerlo de una manera creíble y decidida, que permita, por una parte, por supuesto, volver a generar espacio, generar un colchón para responder a crisis futuras, pero también seguir con este esfuerzo inversor, con este impulso transformador. El problema, según todos los expertos, es que sin un plan concreto para conseguir que se reduzca la deuda, esta va a volver a subir en los próximos años en España. Y eso, ha recordado, por ejemplo, la IREF, es un problema si los tipos de interés siguen altos. Este ratio de deuda por encima del 100%, en un contexto además de subida de tipos de interés, que duda cabe que tiene un elevado coste de oportunidad y coloca a nuestras finanzas en una posición vulnerable. Así que deuda pública, problemas sobre la mesa, ha vuelto a subir en el primer trimestre del año. Y miramos ahora las bolsas que terminan la semana con ligeras subidas. Karima Garbi. El IBEX 35 sube hoy un 0,25% hasta los 11.300 puntos y cierra la semana ganando un 2%, rozando su valor más alto en casi 9 años. Hoy ha liderado las subidas Bankinter, que gana un 2,2%, le sigue Repsol, que se anota un 1,7%, mientras Colonial y Merlin Properties caen más de un 3%. Un IPC mejor de lo esperado en Estados Unidos ha aumentado las posibilidades de que la Fed termine por bajar tipos y eso ha impulsado a los principales índices europeos, como el alemán o el francés, también a los americanos, que esta semana han alcanzado nuevos máximos históricos. Y se acaba de estrenar en el Festival de Cannes la nueva peli de Yorgos Lanthimos y Emma Stone, que vuelven tras Pobres criaturas. Pepa Blanes, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Se titula Kind of Kindness, tipos de bondad sería la traducción, y en realidad Aymar mezcla la tragedia griega con el thriller y con la comedia, y el resultado es un retrato sombrío de la condición humana. Habla de amor, de sacrificios, pero casi hace una pregunta propia de la cena de los idiotes, porque sí, hace replantearse a los espectadores y espectadoras la pregunta de ¿hasta dónde estarías dispuesto a sacrificar por mantener a tu pareja, tu trabajo o tu casa? Es una comedia muy cruel, muy cruel, que se estrena pronto en junio, así que queda apuntado. ¿Tú hasta dónde estarías dispuesta a sacrificar? Yo a todo, Aymar, ya lo sabes. Ya lo sé yo, ya lo sé. Por cierto, esta noche en la cena de los idiotes, Belén Cuesta, Manuel Segade, Elvira Lindo y Manuel Javois. Blanes, no te la pierdas. Vale, adiós. Un beso. La mirada de Vidal Folk. Mala semana para Ucrania, tanto que en algún momento parecía mascarse lo peor. Un retroceso general. Una cesión importante de territorio en torno a la segunda ciudad del país, Kharkov, con muchos jóvenes zafándose de ir al frente, con la artillería y los drones rusos redoblando sus ataques, utilizando también bombas de racimo. Ese explosivo es un horror, se multiplica en 1000 pedazos pequeños, como un castillo de fuegos artificiales, claro que mortales. Pero al fin parece que la sufrida nación invadida ha recuperado algo de pulso militar y moral y está conteniendo, mal que bien, la ofensiva rusa, gracias a 3 elementos: la llegada de algunas baterías antiaéreas norteamericanas, la renovación del mando militar en el área de Kharkov y el compromiso del presidente. Zelensky ha cancelado sus viajes al exterior, incluido uno a España, y ha acudido a la zona en peligro, mientras que Putin se pasea por China. Esas dos imágenes contrapuestas constituyen el más revelador y más triste símbolo de lo que sucede. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.